interrumpimos y solucionamos el problema técnico, seguimos. Los videos. De acuerdo. Entonces, bien, ¿de qué se trata un poco esto? Se trata de la idea del problema de entender qué es realmente la ciencia. Uno de los grandes problemas que tenemos los economistas y que vamos a ver a lo largo de esta presentación es que la economía se desarrolla desde finales del siglo XIX a lo largo de la primera mitad del siglo XX como un proceso, como un intento de imitación de la mecánica clásica. Y por eso es que viene la gran discusión al respecto, porque si ustedes saben un poco de física, recuerdan, probablemente sepan que la mecánica clásica, la mecánica newtoniana, y la teoría, el paradigma físico de Newton, no es el paradigma físico que manejan hoy en día los físicos. Hay una ligera diferencia entre la visión del universo de Newton y la visión del universo de Einstein. Y existe una ligera diferencia entre la visión del universo de Einstein y la visión del universo de Heisenberg. Entonces, y los economistas que dicen que la economía para hacer una ciencia tiene que usar los modelos matemáticos precisos, todavía están imitando la física de Newton. O sea, no se han enterado de que existe el principio de la. Yo estoy comenzando a sospechar que tenemos un problema típico de la computación. Ok, escuchen esto. You or desire to have a relationship with Leslie. Thank you. I will graciously overlook the fact that she is an arrogant, subpar scientist who actually believes in quantum gravity that unites quantum mechanics with general relativity and the string theory. We can have fun. Hang on a second. Luke quantum gravity clearly offers more testable predictions than string theory. I'm listening. Amuse me. Okay, well, for one thing, we expect quantized space-time to manifest itself as minute differences in the speed of light for different colors. Balderdash. Matter clearly consists of tiny strings. Are you the one talking to me like that? Okay, well, there's a lot of merit to both theories. No, there isn't. Only Luke quantum gravity calculates the entropy of black holes. Sheldon, don't make that noise. It's disrespectful. I thought so. It was a snort of derision. You agree with me, right? Luke quantum gravity is the future of physics. Sorry, Leslie. I guess I prefer my space stringy, not loopy. Oh, I'm glad I found out the truth about you before this went any further. Truth? What truth? We're talking about untested hypotheses. Look, it's no big deal. Oh, but is this really? Tell me, Leonard, how will we raise the children? I guess we wait until they're old enough and let them choose their own theory. You can't let them choose what are their children. Where are you going? I'm sorry. I could have accepted our kids being genetically unable to eat ice cream or ever get a good view of a parade. But this is a deal breaker. Look over. What's the bright side? Only 9 more months to Comic-Con. Oh, yeah? ¿De qué se trata esto? Hay una aplicación posible. Una aplicación interesante es que esto es simplemente un chiste gracioso. Pero es que el problema es que es gracioso porque es verdad. O sea, si no fuera verdad no sería gracioso. O sea, si no hubiera un trasfondo, la realidad de gracioso no tendría, no nos haría ninguna gracia. La gracia es que en la física,
ciencia. Y Kuhn nos define los paradigmas como un conjunto de soluciones que los científicos encuentran a problemas que les parecen relevantes. Pero eso no significa que las soluciones de un paradigma tengan todas las respuestas ni que respondan correctamente a todos los problemas de la ciencia. Entonces, en efecto, aunque no lo llamemos escuela, el mismo problema que existe en las ciencias sociales, existe en la física, existe en la química, existe en toda la ciencia. Tenemos diferentes paradigmas, y estos paradigmas son paradigmas enfrentados al conocimiento científico que van siendo sustituidos, incorporados unos por otros. No es cierto que hay un solo conocimiento científico en una ciencia, porque la ciencia es un proceso abierto, que es definida fundamentalmente ni siquiera por un método, sino simplemente por ser un proceso de duda sistemática, en el cual la única certeza que tenemos es que no tenemos certeza. Siempre creemos que el conocimiento científico que tenemos es el mejor disponible en este momento hasta que encontremos otra explicación mejor, hasta que un paradigma derrote al paradigma en boga. Y por supuesto, el otro elemento que es importante considerar es que yo sé que podemos ponerlo en duda, pero los científicos son seres humanos. Los físicos son seres humanos. Incluso hasta el doctor Sheldon Cooper es un ser humano. Yo sé decir, pero es un ser humano. Por lo menos el actor sí, el personaje todavía habría que definirlo. Pero el problema fundamental es que como seres humanos se aferran a cosas. ¿Por qué hay un enfrentamiento entre paradigmas? Porque no es verdad que los científicos se ponen felices cuando aparece un nuevo descubrimiento. Cuando aparece un nuevo descubrimiento, los científicos, sobre todo los que están establecidos y reconocidos, se ponen muy infelices, porque está poniendo en duda aquello en lo cual se basa todo su esfuerzo y toda su carrera. Si mañana el paradigma austríaco fuera reconocido como lo más avanzado en economía, la inmensa mayoría de los economistas del mundo se estarían a llorar, probablemente algunos hasta se suicidarían, porque tendrían que volver a estudiar todo desde el principio. Eso es lo que pasa con los paradigmas. Entonces hablemos del paradigma austríaco, hablemos de lo que es la escuela austríaca. Lo que distingue a la escuela austríaca y ahora hay que funcionar de forma inmortal es precisamente el hecho de haber desarrollado una teoría de la acción económica y no de la no acción con el equilibrio económico. Esto lo dijo Ludwig von Mises en 1978. ¿Por qué esto es importante? Porque todos los grandes modelos matemáticos de la economía neoclásica, de la economía keynesiana, de la economía neokeynesiana, de los nuevos clásicos, de todas las escuelas y paradigmas del pensamiento económico actual, están basados en el viejo y famoso principio de León Guarda del equilibrio económico. Y aunque le pongamos sus numeritos abajo, T1, T2, T3, T4, T5, T6, y usemos modelos estocásticos, siguen siendo modelos de equilibrio. ¿Por qué? Ustedes comprenden la diferencia entre que yo coloque una foto aquí, una foto aquí, una foto aquí y una foto aquí, y que yo pase la película. Bueno, la película es un montón de fotos fijas que estamos representando de una forma que nos permite simular el movimiento. Pero la matemática todavía no ha desarrollado el cinematógrafo. O sea, no tenemos modelos matemáticos dinámicos. Eso no existe todavía. Un modelo estocástico no es un modelo matemático dinámico. Es una representación de fotos fijas. Foto 1, foto 2, foto 3, foto 4, el movimiento de eso lo tienes que imaginar. Por eso, explica Mises que lo que ha preocupado a los austríacos desde Menger es desarrollar o investigar el proceso dinámico de la economía y no la teoría de un posible equilibrio que sería una foto fija de un determinado momento. Entonces, la Escuela Austríaca de Economía se inicia en el año de 1871 con la publicación del libro Principios de Economía Política de Karl Menger, pero tiene antecedentes, y son antecedentes muy importantes, porque el otro gran mito que ustedes suelen escuchar en economía es que la economía científica, la economía como ciencia, se inicia a partir de la publicación de un libro llamado Tratado sobre la naturaleza y causa de la riqueza de las naciones. Este fue su primer título en español. En inglés se llama Una investigación sobre la naturaleza y causa de la riqueza de las naciones. Y eso es cierto. El primer libro de economía científica, ampliamente conocido, y el profesor Raúl, que dicta
historia del antecedente económico, no sé muchas cosas, pero en el programa Baita de historia del antecedente económico, nos dirá que en realidad hay autores anteriores al que yo voy a citar. Pero el primer autor conocido que escribe realmente un tratado de economía científico ampliamente conocido y reconocido es San Isidoro de Sevilla. Y eso es en 1200, es en el siglo XI. Y el método de investigación lo podemos clasificar como un método fundamentalmente científico. O sea, la forma de investigar el problema de los mercados, de aproximarse a lo que son los procesos de los mercados de San Isidoro de Sevilla, ya es un tipo de investigación o de especulación que tiene carácter científico. Vaya, no es el método científico del siglo XX, por supuesto. Y hay cosas anteriores a San Isidoro, ¿verdad? No, pasa adelante. Entonces, ahí, más accidentado no ha podido ser. Entonces, este es un programa interesante. Sin embargo, en 1871 ocurre algo muy importante. Se publica Principios de Economía Política de Carmen. ¿Qué es lo que intenta hacer Carmen con los principios de economía política? Bueno, sobre cómo establecer los nuevos principios sobre los cuales habría de edificarse toda la ciencia económica, que para él eran dos: el subjetivismo, es decir, la economía tenía que ser una ciencia basada totalmente en el ser humano como actor creativo y protagonista de los procesos y eventos sociales. Eso es lo que llamamos el individualismo metodológico. Desde el punto de vista de la Escuela Austriaca de Economía, si usted no puede explicar un proceso por medio del comportamiento de los agentes individuales, usted no puede explicar un proceso. O sea, puede identificar que algo parece ocurrir, pero no puede explicar cómo ocurre, no tiene una teoría que lo soporte. No existen teorías de agregados sociales relacionadas con agregados sociales que no puedan, o sea, que no se expliquen a través de la acción de los agentes individuales. Y ese es el otro gran problema de la economía. Miren, toda la discusión económica de la historia entera, toda la discusión entre economistas, se reduce a el agente. O sea, ¿cómo entendemos los economistas al agente económico, el ser humano que actúa? Cada economista que ustedes vean va a tener una antropología diferente de su agente. Cada escuela económica que ustedes vean va a tener una antropología económica diferente de su agente, y de esa antropología se deriva todo lo demás. El punto es que muchas escuelas y muchos economistas no lo saben explícitamente, no saben realmente cómo funciona su agente, o no entienden que las diferencias que tienen, o las discusiones que tienen, tratan sobre quién es el agente, cómo es este animalito que hace intercambio. Bien, para Menger, la ciencia económica está basada en un ser humano como actor creativo, y eso es importante, como actor creativo. Pues ustedes escuchan, por ejemplo, una definición de economía que les dice que la economía es la identificación de los medios para alcanzar fines. Eso no es creativo. Creativo es identificar fines. ¿Cómo se hizo rico Bill Gates? ¿Quién sabe? ¿Qué hizo Bill Gates para hacerse rico? Hizo los programas que todos usamos en la computadora. Pero ¿qué hizo realmente Bill Gates para hacerse rico? Algo increíblemente simple. Le vendió un programa de computación a la fábrica más grande de computadoras que iba a introducir la computadora personal en el mundo. Eso fue todo lo que hizo. Y este programa era nada más y nada menos que el sistema operativo. Pero lo divertido del asunto es que el señor Gates y Microsoft no habían diseñado un sistema operativo. Compraron un sistema operativo de un tercero y se lo vendieron y se lo vendieron a IBM. ¿Y por qué menciono IBM? Porque los que tenían el sistema operativo no sabían que IBM quería comprar eso, y además no hubieran aceptado el trato que les estaba ofreciendo IBM. Bien, en teoría compró el sistema operativo por más dinero del que lo vendió. Parece que hubiera estado trabajando a pérdida. Pero la diferencia fue que el señor Gates compró el programa por dinero, por una cantidad, y lo vendió por derechos de copia. Es decir, cada programa, cada computadora que vendía IBM le iba a pagar unos céntimos a Microsoft. IBM calculaba que en el mundo entero se iban a vender unos 120.000 computadoras personales. Que ese era el tamaño total del mercado, porque eso decía sus estudios econométricos.
Fue bastante preciso el cálculo, ¿no? ¿Cierto? En mi computadora personal en está todo el tamaño. Les podría contar otra historia muy interesante, pero me convertiría esto en una discusión acerca de mercadeo. El otro elemento, claro, nosotros opinamos fundamental sobre de la escuela austríaca es el evolucionismo. Desde Menger sustentamos la ciencia económica sobre una teoría formal del surgimiento espontáneo y evolución por selección adaptativa de las instituciones sociales, económicas, jurídicas y lingüísticas, entendidas como esquemas pautados de comportamiento. Estoy diciendo que todo lo que hace funcionar la sociedad desde el lenguaje físico surge y evoluciona por selección adaptativa. Es decir, que no es producto de una voluntad consciente de ningún individuo, de ningún agente económico. Y por lo tanto, si vamos a hablar de procesos, se trata de un proceso intersubjetivo, entre sujetos. Ustedes no se pueden imaginar a un pitecantrópolis que un día llegó, se reunió con sus colegas y amigos, y le dijo: muchachos, tú me dirás que hay. Acabo de inventar el lenguaje. De hoy en adelante, vamos a expresar todo mediante palabras, vamos a organizar las palabras en oraciones con una gramática y una serie de... ¿Y qué fue lo que dijeron los demás pitecantrópolis? Porque no entendieron nada. Eso es imposible, no puede haber sucedido así. En un sistema progresivo de adaptación en el cual alguien hace algo, ese algo funciona y otros lo copian. Y es un punto muy importante porque no hay diferencias radicales para la comprensión del proceso del orden espontáneo entre la evolución biológica y la evolución social. Hay diferencias en el mecanismo de copia, que uno es genético y en el otro es el aprendizaje. Pero el proceso como tal funciona de forma muy similar. Suele hablarnos de la supervivencia del más fuerte, después lo traducen a la supervivencia del más apto. No es cierto. Es la supervivencia del menos apto. El más apto no tiene ningún motivo para evolucionar. Absolutamente ninguno. Por eso es que los tiburones no evolucionan. Son perfectos. Por eso es que los cocodrilos no evolucionan, son perfectos. Sobrevivieron a los dinosaurios, vamos. Y aquí están, son absolutamente perfectos. El día que haya un cambio en el entorno suficientemente brusco, desaparecerán porque no van a poder adaptarse. ¿Quiénes se adaptan? Los mejor adaptados, no los peor adaptados. Los que necesitan introducir cambios o que un cambio en el entorno accidental los favorezca. Es decir, es la supervivencia de los menos aptos. Todo proceso de adaptación parte de los márgenes de los menos adaptados. Eso es muy importante nunca olvidarlo en los procesos biológicos o sociales, y eso es algo que en economía tiene gigantesca importancia. El concepto de subjetivismo de la escuela austríaca conduce a ciertas cosas desde el punto de vista de la estructura lógica. El primero de ellos es la acción como un conjunto de etapas sucesivas en el tiempo. La teoría subjetiva del valor, los bienes de primer orden y orden superior, y de ahí se deriva la ley de la utilidad marginal. ¿Por qué es importante eso? Porque, por ejemplo, ustedes escuchan decir que William Stanley Jevons, Walras y Menger descubrieron de forma independiente, más o menos al mismo tiempo, la teoría de la utilidad marginal. Y eso históricamente es cierto, pero lo que no es cierto es que es la misma teoría de la utilidad marginal. O sea, la teoría de la utilidad marginal de Jevons, la teoría de la utilidad marginal de Walras y la teoría de la utilidad marginal de Menger no son la misma cosa. Para empezar, ¿qué tienen en común la teoría de la utilidad marginal de Jevons y la teoría de la utilidad marginal de Walras? Ni siquiera es el modelo matemático, porque no es el mismo modelo matemático. Lo que tienen en común es que la construcción que ambos hacen de la economía podría seguir funcionando si retiramos la utilidad marginal del sistema. Es decir, la economía walrasiana no tiene la utilidad marginal como algo absolutamente necesario. El sistema de equilibrio seguiría siendo un sistema de equilibrio si no existiera la utilidad marginal. Funcionaría de otra forma, pero seguiría existiendo. Ahora, la economía de Menger no existiría sin utilidad marginal. ¿Por qué? Porque la utilidad marginal de Menger se reduce ontológicamente a la naturaleza de la gente. Debido a que la gente es subjetivo individual, únicamente puede pensar, operar, intercambiar en el margen, no hay otra forma de hacerlo. Es
imposible que ocurra de otra forma, porque así es como es la naturaleza de la gente. No es así cuando la gente es reducido a algo que vamos a ver dentro de un momento. Se desarrolla la escuela austríaca a partir de una polémica o un debate sobre el método. La escuela austríaca se ha desarrollado mediante una serie de guerras y discusiones académicas. La primera de ellas se llamó el debate sobre el método, que ustedes pretenden que yo pronuncie eso en alemán que están sonando. ¿Cómo las instituciones que sirven al bien común y son tan importantes para su desarrollo pueden formarse sin una voluntad común las personas tendentes a constituirlas? Ayer hablaba el profesor Ernesto Rombosa del bien común y nos decía que la sociedad tiende al bien común y lo definimos. Y entonces encontrábamos que el bien común no es producto de la voluntad de una persona o del proyecto de alguien, sino del conjunto de condiciones hacia las cuales tiende naturalmente la sociedad y hay un marco de reglas, de normas apropiadas. ¿Y cómo surge este marco de reglas o de normas apropiadas, Luis Menger? Por competencia evolutiva. Porque las sociedades en las cuales emerge un mejor sistema de normas o de reglas tendentes al bien común prosperan más que aquellas sociedades que tienen un peor sistema de reglas. Y obviamente aquellas sociedades que prosperan más tienden a sobrepasar a las otras por las buenas o por las malas. Veanlo desde el punto de vista cultural. ¿Algunos de ustedes tienen algo escrito en su ropa? ¿Sí? No, pero en la ropa, sí que se vea. ¿Sí? ¿En qué idioma está? ¿Ah? En inglés. ¿En qué idioma hablamos nosotros? En Venezuela, español. ¿Por qué estará escrito en inglés y no en español? Porque ¿cuál es la cultura dominante en el mundo hoy en día? Pero no hace falta decirlo. Si estuviéramos en el siglo XVI y estuviera de moda ponerle cosas escritas a la ropa, hubiera estado escrito en español. Pero como estamos en el siglo XXI, está escrito en inglés. Las culturas tienden a ser limitadas. Y esa es la forma pacífica en que las normas, las instituciones sociales se trasladan de una cultura a otra. La otra forma es que las culturas, los conjuntos institucionales más exitosos, en caso de conflicto violento, tienden a derrotar a las menos exitosas. Es bastante claro que si hay una cultura que se va a enfrentar a otra en una guerra, y una usa lanzas y la otra usa fusiles de asalto y ametralladoras, pues la probabilidad de los resultados son bastante claras. En lo que llamamos la conquista de América hubo un ejemplo excelente de eso. Llegaron unos señores que peleaban con espadas y armaduras de acero, arcabuces de pólvora, perros de guerra, caballos y sistemas de asalto. Nosotros peleábamos con macanas. No habían descubierto, estaba en la edad de piedra. Una edad de piedra muy avanzada, con gran civilización, pero una edad de piedra, no conocían metales suficientemente complejos para poder hacer un arma de metal. Y bueno, por supuesto el resultado fue el que fue. Era difícil que fuera de otra forma. Así las cosas, ¿qué es lo que dice Menger? Menger nos dice que inicia una polémica con lo que se llama la escuela histórica alemana en economía. La escuela histórica alemana en economía dice una cosa que si yo la digo de la forma que yo lo decía va a sonar ridícula, pero resulta que lo siguen diciendo muchos economistas en una escuela de economía actual, solamente que de una forma un poco más sutil. Y es que a cada circunstancia social corresponde una teoría económica. Hay una teoría económica para Venezuela, una teoría económica para los Estados Unidos, una teoría económica para Alemania, una teoría económica para Europa, una teoría económica para Cuba, y bueno, si sigo así, pues hay una teoría económica para Caracas y otra para Valencia, una para Baruta y otra para Libertador, una para el edificio de enfrente y otra para el de al lado, una para mi casa y otra. ¿Qué era lo que decía Menger? Eso es totalmente ridículo. La teoría tiene que ser universal si explica fenómenos humanos. Lo que puede haber son aplicaciones particulares a las circunstancias. O sea, hay una teoría universal que explica los fenómenos económicos y esa teoría universal se aplica a circunstancias particulares y tiene un carácter explicativo. Y eso es lo que decía Menger y lo que defendía Menger contra los miembros de la escuela histórica que defendieron contra él. Es muy interesante porque el historicismo en economía tiene muchas variantes. Y el historicismo de la escuela histórica alemana renace, por ejemplo, en el institucionalismo americano, como enseñó una vez el profesor Laúd. Pero es que además, Smoller no es el único historicista en economía. Uno de los más importantes historicistas en economía es Karl Marx.
y cuando lo que ella ha dicho yo no sea un oxímoron, es una contradicción en términos que se llega a sí misma, economista, no sé. Pero en todo caso, el punto es que, hay dos sentidos en el término histórico. Hay un sentido en el término que usa, por ejemplo, en el derecho, Savigny, uno de los grandes teóricos del derecho, que dice que las instituciones surgen de la realidad social. Savigny dice, por ejemplo, que el derecho surge de la costumbre. Las costumbres que las personas están dispuestas a obedecer, las reglas que voluntariamente las personas intersubjetivamente aceptan son el derecho. Y una regla impuesta de afuera, que no está respaldada por la costumbre social, no es ley, por mucho que la decrete. Eso es lo que dice a grandes rasgos Savigny. Lo que nos dice Miguel sí, eso es cierto, y también es cierto en economía. Es decir, antes de que surgiera un medio de intercambio indirecto de la propia conducta social de los individuos, no había dinero y por lo tanto no podía haber teoría monetaria. Podía haber. Alguien podía imaginarse teóricamente un medio de intercambio indirecto, aunque no hubiera surgido. Sin embargo, era poco probable que se hiciera. Surge el dinero como medio de intercambio indirecto. Y una vez que surge, que evoluciona esta institución social, todas las formas que existan a lo largo de la historia de dinero como medio de intercambio indirecto, en tanto sea un medio de intercambio indirecto, van a ser explicadas por la misma teoría. O sea, no tenemos una teoría para el denario romano, una teoría para el bolívar venezolano, una teoría para el dólar, o sea, no es cierto. La economía monetaria, en teoría, es una sola. Explica todos los procesos de la economía monetaria aplicados a diferentes circunstancias. El historicismo es, como decía Popper, una miseria. El otro elemento importante es que hay un historicismo metodológico que pretende recurrir a la observación empírica y basar la teoría en la observación empírica. Eso no se puede hacer. O sea, que es imposible. No es que yo diga que no, es que no se puede hacer. Ustedes no pueden desarrollar una hipótesis si no tienen una teoría previa. Imagínense un extraterrestre, que es un científico, que no tiene la más remota idea, ni siquiera biológica, de cómo funciona este planeta, pero tiene una tecnología muy avanzada y va a comenzar a hacer observaciones empíricas. Entonces llega y se instala en la estación del metro de Capuchino. Nosotros no vamos a ver, pero no ve. Y entonces dice, bueno, unidades a base de carbono que se desplazan, unidades mecánicas que se desplazan, instalación, tal, la verdad es como si estuviera observando un hormiguero. Entonces lo primero que ve es, bueno, cajones que llegan, unidades de carbono que entran, unidades de carbono que salen. Cajones que llegan, unidades de carbono que entran, unidades de carbono que salen. Cajones que llegan, primera hipótesis, máquina de reproducción de unidades a base de carbono. Es una hipótesis absurda. Si ustedes no saben lo que es un ser humano, lo que es el metro, lo que es una ciudad, no tiene nada de absurdo. Es decir, ningún conocimiento teórico y además, ¿por qué? Porque el hombre lo único que se le ocurre fue reproducción. El problema es que sin una teoría previa, lo único que tiene es una masa de datos que ni siquiera puede relacionar. Porque entre otras cosas, así funciona el cerebro humano. El cerebro humano lo que hace es relacionar cosas. De esta es la única cosa, la cosa en común que tiene la inteligencia humana y la inteligencia de los perros. ¿Por qué los perros son muy inteligentes? Los perros son muy inteligentes porque si ustedes le enseñan, le entrenan un perro y le enseñan que esto se llama, ¿cómo se llama? ¿Y esto cómo se llama? Celular. Si ustedes le enseñan al perro que esto es un teléfono y esto es un celular, y le enseñan a traer la cosa, y ustedes le dicen al perro, tráeme el tururú, el perro llega y dice, termo, celular, no sé qué le lleva a él. Eso se llama razonamiento por descarte. Después, en teoría, o sea, en medición de tamaño del cerebro, número de neuronas, capacidad de la neocorteza, el animal más inteligente después del ser humano es el chimpancé. Los chimpancés no son capaces de razonar por descarte. No pueden. O sea, no tienen esta red neuronal. Los perros sí. Entonces, los perros son más inteligentes de los que no necesariamente. Simplemente tienen un tipo de inteligencia más cercana a la humana. ¿Qué les estoy diciendo? Que nuestro cerebro no puede funcionar sino relacionando cosas. Y que por lo tanto no podemos desarrollar una hipótesis si no la relacionamos con una teoría previa. Y podemos hacerlo expresamente o a escondidas. Aquí la cosa, lo importante entonces, bueno, pues nos explica que después usted
austríaca rechazará la doctrina positivista de la ciencia, el positivismo ingenuo del siglo XIX, de Pancho Tocino, lo conoce, Pancho Tocino, Francis Bacon, Pancho Tocino. Augusto Comte, Joventud Hermil, el papel del saber racionalista en los asuntos humanos. El papel del saber racionalista en los asuntos humanos. Es decir, el hombre no es solamente razón. Este agente de la economía austríaca no es exclusivamente racional. La razón es una de sus características fundamentales, pero también es irracional, instintivo, e incluso emocional. Todas estas características tiene el ser humano intersubjetivo, y por eso es que la gente austríaca está sujeto a error. Una de las cosas que incorporan los modelos, incluso los modelos matemáticos de la economía austríaca, es el error. ¿Saben cuál es el gran problema de los modelos matemáticos de la economía? Que no consideran el error. No. O sea, un profesor de modelos, una vez, le pregunté, profesor, ¿y qué pasa con esta parte tan pequeñita que no explica, o sea, que no se comporta como predice el modelo? ¿Cómo explica el modelo de esto? Y él me respondió, hace muchos años, si no se comporta como predice el modelo por definición no la explica. ¿Qué significa eso? Que esos son los límites del modelo, cualquier modelo. O sea, si hay algo que existe, si hay un resultado posible y verificable, por muy minoritario, por muy insignificantemente estadístico que sea, el modelo no lo incorpora, no lo explica, el modelo no incorpora eso. Bien, el papel del saber racionalista en los asuntos humanos, la pretensión de derivar conocimiento teórico de la historia, Roger, Tillerman, Moller, mucho más, el pragmatismo como explicación del origen de las instituciones sociales. De hecho, eso es una de las cosas más interesantes que nosotros encontramos en ciertos enfoques de la economía. El pragmatismo como explicación del origen de las instituciones sociales. Es la idea de que es como cuando alguien los socialistas pues la usan mucho. Se dice, por ejemplo, ¿cómo es posible que las personas vivían felices y libres en las pequeñas aldeas y alguien logró meterlos en una ciudad para esclavizarlos? Pero ellos se imaginan que el que mandaba en la ciudad planificó eso con sus antepasados. No es así. El que terminó mandando, en lo que evolucionó como una ciudad, terminó mandando porque fue el que mejor se fue adaptando a los cambios. No lo planificó. No existe ninguna conspiración, no hay un plan malvado para dominar a la humanidad. Bueno, tal vez el de más, pero no ha funcionado muy bien hasta ahora. El caso es que las instituciones sociales, la evolución de las instituciones sociales, no es producto de un plano de la voluntad de la gente que termina a la cabeza de la sociedad. La gente termina a la cabeza de la sociedad porque se adaptan mejor a los cambios sociales, no porque los planifique y los dirige. Los principales aportes del Menger a la escuela austríaca todavía siguen vigentes, son la antropología de la gente, todavía seguimos entendiendo a la gente como lo enseñó Menger, el subjetivismo como fundamento básico del marginalismo, todavía seguimos entendiéndolo así, la separación metodológica entre teoría e historia, o entre teoría económica y economía aplicada, como ustedes prefieran decirlo, el radical individualismo metodológico, por radical quiero decir que va a la raíz del método, la importancia del tiempo en los procesos económicos, ese es el otro problema. Entre los modelos matemáticos es muy complicado poner tiempo en un modelo. La separación de los bienes según su orden, es decir, las cosas se van produciendo a partir de que la materia prima se transforme en otra cosa, entonces lleva un orden de producción. No sé si ustedes alguna vez han escuchado la famosa frase de que el capital es un fondo homogéneo que se autorreproduce. Esa frase es muy divertida. La primera vez que yo la escuché, me fui a un estacionamiento y vi que estaba estacionado un camión y una camioneta. Volví al siguiente día y no había un compacto. Es decir, no se autorreproduce. Y tampoco es homogéneo. O sea, yo aceptaré que el capital es un fondo homogéneo el día que alguien logre coser una camisa con una troqueladora. O troquelar metal con una máquina de coser. El capital no es homogéneo. Ni es homogéneo si se autorreproduce. Entonces, básicamente, el punto fundamental es que el capital es todo lo que... Bueno, estoy adelantando. La idea de la evolución espontánea por selección adaptativa, según los grandes economistas, Eugene von Bauer,
cuadra la teoría austríaca? Pues por lo primero que ve es la teoría austríaca del capital y el interés. Articuló la teoría de los bienes de Menger en una teoría del capital como una estructura de equilibrio dinámico, diacrónico y sincrónico. O sea, lo que dijo Juan Pablo fue, ok, los bienes de primer orden, los bienes de orden superior, las lejanas materias primas de lo que producimos ahora, es decir, la sartén que yo uso para freír un huevo frito y el metal que hace 7 años alguien sacó de la tierra para terminar 7 años después produciendo esa sartén, mantienen un equilibrio dinámico en el momento y a lo largo de los 7 años. Y aquí es la única forma de estudiar la estructura del capital. El desarrollo de la teoría del interés basada en la preferencia temporal, que creo que no necesito explicar. Entonces, normalmente todos los seres humanos parecemos estar claros en que preferimos los bienes presentes a los bienes futuros. O sea, si yo les digo, ¿qué quieren ustedes? ¿Un chocolate ahora? O un chocolate cuando termine la conferencia. Así no se lo vayan a tomar, todos van a querer un chocolate ahora. No vaya a ser que después no se lo den. Ahora, si ya les digo un chocolate ahora o 2 chocolates al final de la conferencia, pues ya no, 2 chocolates. Bueno, a menos que tengan 7 años. Sí. Pero así son las cosas. Bien, eso forma parte de la naturaleza humana. Y es la única forma que se puede explicar el fenómeno del interés. El interés es el valor de posponer las cosas en el tiempo. Refutó las teorías marxistas del valor trabajo, la plusvalía, la explotación, la concentración y centralización del capital. Y bueno, si después de refutar la teoría del valor trabajo, la teoría de la plusvalía, la teoría de la explotación y la teoría de la concentración y centralización del capital, que era algo de la economía marxista, a mí me parece que sí que fue. Porque parece que no quedó mal. Y viene después Ludwig von Mises, uno de los más grandes investigadores de la historia griega. En 1912, Ludwig von Mises publica la teoría del dinero y el crédito y reconstruye totalmente la teoría monetaria a la luz del subjetivismo, solucionando el problema de la aplicación del valor marginal al dinero. El más grande problema que tenía desde Menger, Walras, todos, la economía marginal, era que no había forma de aplicar el valor marginal al dinero. Y el único economista que logró de verdad solucionar el problema fue Mises. Mises logró crear una teoría monetaria marginal, en donde el dinero tiene valor marginal explicable. En 1922 probó la imposibilidad del cálculo económico en una economía socialista y estableció inherentemente a esta prueba teórica la inviabilidad del socialismo como sistema económico a largo plazo. Si ustedes creen en las comprobaciones empíricas, en 1922 Mises dijo que el socialismo como sistema económico es inviable a largo plazo porque hace imposible el cálculo económico porque carece de precio. Y en 1989 ¿qué pasó en la economía socialista más grande del mundo? La Unión Soviética. Colapsó porque no podía seguir funcionando, porque no tenía precio. Hay un viejo chiste que decían algunos socialistas desilusionados que se habían dado cuenta de dónde estaba el problema, que era que un día la Unión Soviética iba a conquistar todo el mundo, que iba a reunir a todos los países y les iba a informar que a partir de ahora todos iban a ser socialistas excepto Nueva Zelanda. Y Nueva Zelanda no iba a ser socialista, iba a seguir siendo capitalista porque de algún sitio había que sacar los precios para el plan. O sea, ¿de dónde salían los precios para los planes quinquenales del mercado internacional? Porque todos los mecanismos que inventaron los matemáticos y los economistas soviéticos para sustituir a la formación de precios funcionaban peor que utilizar los precios del mercado internacional. Y tenían unos volantes, tenían unos modelos matemáticos fabulosos. Uno ve el modelo y uno dice, hombre, que tú tienes que dar una cosa muy cercana al precio. El grado de desviación no puede ser muy grande, 72% apenas. Bien, y eso es teoría. En su Tratado de Acción Humana establece la metodología a priorística deductiva sostenida en el realismo de los supuestos, la empresarialidad como cualidad antropológica real de la economía. El ser humano es un agente empresarial por su naturaleza antropológica, no es un elemento occidental. Es una de las cosas que define el ser humano como ser humano. Descartando el tipo ideal de los económicos como maximizador matematizado,
y por lo tanto recrea la estructura económica de Menger hasta completar todo el edificio austríaco. Ahora bien, ¿de qué se trata todo esto? Vamos a reducirlo para que ustedes escuchen a mi buen amigo Oscar Vara. Prometo que la próxima vez que haga algo voy a traer mi propia computadora. No, lo que pasa es que ustedes saben que es una magia. Si Microsoft fabricara automóviles, sería muchísimo mejor que todos los demás automóviles, pero necesitaría su propia autopista. Una problema de compatibilidad. ¿Qué es lo que dice el profesor Oscar Vara de la Universidad Autónoma de Madrid? Oscar Vara lo que dice es que, o lo que nos podría decir, lo podemos escuchar acá, es que si ustedes investigan a los creadores, a los primeros economistas de la economía neoclásica, se van a encontrar con que ellos sabían perfectamente lo que estaban haciendo. Los economistas neoclásicos actuales no tienen idea. Lo que estaban haciendo era tratando de copiar, de imitar la mecánica clásica y traducirla a la economía. De hecho, en sus libros tienen tablas de doble entrada. Entonces dice, bueno, aquí en un libro de física de un tal de Isaac Newton define la mecánica de esta forma y por lo tanto ellos definen un proceso económico con las mismas palabras. No, son tablas de doble entrada que están claramente expresadas en los libros. Lo que están tratando de hacer es reconstruir, o sea, imitar el método de la física. Y por supuesto, nos decía ahora, con semejantes padres, el agente económico neoclásico es lo que es. O sea, una función matemática, una función de maximización. Y esa función de maximización tiene una característica fascinante. Por ejemplo, tiene conocimiento perfecto. O sea, el hombre económico neoclásico, el agente, tiene conocimiento económico perfecto. Y además tiene conocimiento económico perfecto del futuro. En otras palabras, lo sabe todo. Pero además sabe lo que va a pasar en el futuro. Y por lo tanto, no actúa. Porque si todos los seres humanos supieran todo, nadie actuaría. O sea, por eso es la economía de la inacción, es la economía del equilibrio. Claro, como los neoclásicos se cansaron de que lo criticaran, no solamente los austríacos, por el asunto del conocimiento perfecto, entonces se intentaron unos modelos estocásticos. Pero la cosa empezó, para ser franco, claro, la cosa es que cuando uno revisa estos modelos estocásticos, uno dice, bueno, la capacidad adaptativa de estos agentes, y este agente en español es la onda. Tú revisas el modelo matemático de la gente, por ejemplo, de Víctor Friedman, y no es que tiene conocimiento perfecto del futuro, pero tiene una capacidad de adaptar tan bárbara que siempre encuentra la solución óptima. Entonces dices, bueno, ya va, usted me sacó el conocimiento perfecto, ¿okay?, por la puerta y me lo trajo de regreso por la ventana. Porque si la capacidad de adaptación es tan perfecta de todos los agentes, y todos los errores desaparecen en el proceso de equilibrio, entonces tenemos conocimiento perfecto. Es decir, el problema esencial, lo que no se puede probar, es que el problema es el agente. O sea, si ustedes no tienen un agente realista, no van a tener una economía realista. En términos de física, lo discutí yo como amigo físico, imagínense ustedes que tienen un modelo de la física que dice que los átomos, todos los átomos, son iguales y que tienen una sola partícula. Eso no es así. El átomo más simple de todo el hidrógeno tiene por lo menos dos partículas. Si este modelo tiene un carácter predictivo y para eso ese modelo no sirve. Porque ese modelo no representa los átomos y no se puede hacer física subatómica sin describir correctamente los átomos. Entonces resulta que pretendemos que vamos a hacer economía, el estudio del comportamiento social, sin describir correctamente en el modelo los seres humanos. Y no sé, todo modelo es una simplificación, pero por favor, o sea, la simplificación no puede ser que los átomos no tengan partículas subatómicas, eso es ridículo. Sonó muy bonito cuando lo pensó Plotino porque nadie tenía una forma de observar nada. Así, quizás el más grande de los economistas de la escuela austríaca, Friedrich August Kuhnheiser, desarrolla, avanza en la teoría austríaca del ciclo económico y establece las bases de la actual macroeconomía austríaca en su polémica con John Maynard Keynes y sus seguidores de Cambridge. Relacionó el trabajo evolucionista de Menger con el teorema de la imposibilidad del socialismo de Mises para concluir en una teoría general de la inviabilidad del constructivismo social, es decir, el socialismo en sentido amplio. Ahí demuestra que una sociedad que no funciona por
la libre relación entre las partes, es una sociedad que destruye más conocimiento que el que genera, destruye más información que la que genera. Y una sociedad que destruye más información que la que genera es una sociedad que evoluciona hacia su destrucción. Claro, es una sociedad que se hace cada vez más inviable. Toda sociedad humana tiene que generar más conocimiento nuevo que el que pierde, que destruye, que elimina. El otro elemento interesante es el desarrollo de la teoría del orden sensorial como parte de la psicología teórica. Allá se hace una pregunta. Si quiero entender cómo funciona la mente, no puedo partir nada más de la priori de la acción humana. Eso como teoría está bien, pero necesito entender cómo funciona el cerebro de ese animalito que hace intercambio. Entonces dice, bueno, a partir de los mejores conocimientos empíricos que tenemos hoy en día en la psicología teórica, voy a aplicar el mismo método a priorístico deductivo con hipótesis auxiliares que utilizo la economía y voy a desarrollar los austríacos conocemos un modelo del cual es una relación entre la máquina neuronal, el cerebro y la mente, que incluso introspectivamente, tengo datos acerca de cómo funciona y la psicología teórica tiene datos acerca de cómo funciona. Con este elemento hay que desarrollar un modelo de cómo funciona el cerebro. ¿Qué dijeron los psicólogos teóricos? Porque después yo me no, eso no es así, no, de ninguna manera, imposible, no, puede ser, no. No va a funcionar. Pero 50 años después nos dice que uno de los neurocientíficos más importantes de la actualidad, el doctor Joaquín Fuster, profesor de psiquiatría y ciencia de la bioconducta, neuropsiquiatra del Instituto de Investigación del Cerebro de la Universidad de California en Los Ángeles, uno de los neurocientíficos más reconocidos de la actualidad, y eso que es español, o sea, tiene que ser todavía más español, para lograr superar el prejuicio anglosajón. ¿Qué nos dice? Nos dice 50 años después, la neurociencia experimental, con los equipos que nos permiten ver tridimensionalmente el cerebro en funcionamiento, alcanzó a Hayek. Sí, el cerebro funcionaba exactamente como dijo Hayek en el orden sensorial. Y ellos todavía están, los que lo admiten, y hay los que no lo pueden admitir, están en la fase de la negación del proceso del duelo. 50 años atrás un economista se enojaba. Pero ¿qué pasa? Los que lo admiten todavía están asombrados, porque no pueden entender de dónde salió eso. Eso salió de un método. Es el mismo método que usamos en economía aplicado a otra ciencia, que en el fondo también es una ciencia social, porque la psicología también es una ciencia social. Así las cosas, si creen los datos empíricos, el caso del orden sensorial probablemente sea una prueba empírica bastante fuerte, o como dirían, un indicio muy sólido. La concesión del premio Nobel, en realidad no existe el premio Nobel de Economía, eso no existe. Existe el premio Riksbank en memoria de Alfred Nobel. Alfred Nobel no estableció un premio ni a la matemática ni a la economía. No estableció un premio a las matemáticas porque parece que como el matemático más importante de su época había tenido algo con su mujer antes de que se casara, y bueno, no quiso establecer un premio a las matemáticas. Y no estableció un premio a la economía porque no estableció ningún premio a ninguna ciencia social. Él pensaba que con el premio Nobel de literatura eso estaba cubierto. O sea, Alfred Nobel no pensaba que el premio Nobel de literatura fuera para las novelas. Él pensaba que el premio Nobel de literatura iba a ser para la investigación en lo que llamamos ciencias sociales, para el ensayo sobre el desarrollo social. Digo, cómo cambian las cosas. Pero no estableció, el Riksbank, el Banco Central Sueco, estableció muchos años después, en memoria de Alfred Nobel, un premio a la economía que se otorga en la misma ceremonia que se otorga en el resto de los Nobel, una medalla de Nobel y todo lo demás. La única diferencia es que lo estableció un banco central. Y entonces el premio está venido evaluando todos los años y actualmente pagan más o menos la mitad que le pagan a los dos ganadores del premio Nobel, que sí depende de los recursos que dejó el premio Nobel y se va actualizando por inflación año a año. Así que ustedes verán quién sabe más del manejo de la economía monetaria, los bancos centrales o los administradores del fondo del premio Nobel. Es otro ejemplo interesante. Bien, a partir de la concesión del premio Nobel de Economía, el premio Riksbank en memoria de Alfred Nobel, a Hayek tiene un estallido después de Friedman, porque coinciden dos cosas.
El modelo económico de síntesis basado en Keynes establecía que no podía haber inflación y recesión al mismo tiempo. Eso era una imposibilidad teórica, el modelo no lo incorporaba, no explicaba ese escenario. Y el escenario en los años 70 no solamente ocurrió, sino que fue el escenario dominante de las más grandes economías del mundo, estalló la inflación. Entonces, ¿qué pasó? Pasó que las explicaciones alternativas, como las de la Escuela de Chicago y la Escuela Austríaca, empezaron a avanzar contra la economía keynesiana. Y muchos años después pasa que lo que llamaron la gran moderación, algunos de los Nobel de economía más prestigiosos del mundo, nos decían hace 10 años, 8 años, hemos logrado dominar el ciclo económico, jamás volveremos a ver una gran recesión. Lo divertido es que un premio Nobel de Economía lo dijo en el año 2006, un año antes de la gran recesión en la que todavía está. Entonces, bueno, este es el otro gran salto teórico de la economía austríaca. Hoy en día tenemos a directores del Banco Mundial diciendo la explicación austríaca parece ser la que mejor, porque sí, es la que mejor explica. Yo les ponía un árbol genealógico de la escuela austríaca y les decía que empieza con estos tres hombres y tiene una corriente principal y tiene una derivación. Pero no quiero entrar en eso porque con todos los problemas técnicos que hemos tenido podemos perder mucho tiempo y vamos a ahorrándonos en la luz general. Esto no es un poco sencillo, vamos a ver otra vez. Bien, comparte de mano, un simple ejemplo, ¿de dónde salen las curvas? Esta es la microeconomía 1. Así nos presenta la curva. Yo hice un experimento una vez, hice una encuesta con varios amigos profesores entre estudiantes de economía de diferentes universidades y les preguntábamos ¿qué son estos puntos? Los puntos que forman esta curva, estas famosas piedras de Marshall, ¿qué rayos son? Y todos decían que son precios. A veces sí, pero ¿de dónde salen esos precios? O sea, ¿qué son? Bueno, la oferta, no. Cada uno de los puntos, ¿de dónde salen? Son precios. Sí, pero ¿de dónde salen? Sí, exacto. Pero el 80% no lograba responder eso. El 80% decía, la curva sale de una derivada, pero no sabía de dónde sale. Sale de la mente de las personas. Entonces, ¿cuál es el problema? Tampoco. No vamos a escuchar la explicación de vuelta de Soto, que hubiera sido realmente muy divertida. Se van a tener que conformar conmigo, ¿de qué se trata? De algo que le explicaba a Menger. ¿Qué significa que el precio se produce en el curso de las parejas marginales? No significa la cosa más sencilla del mundo. Significa que tenemos compradores y vendedores que llegan al mercado con valoraciones subjetivas. Yo voy a comprar un par de zapatos y digo, bueno, tengo 3.000 bolívares y quiero comprar un par de zapatos. Hoy en día mis posibilidades son ínfimas. Pero no se crean. Yo encontré la semana pasada un par de zapatos en 2.800 bolívares. Precio viejo. Sí, precio viejo y además en una marca muy prestigiosa hoy en día en Venezuela. No, se llama Big Star. Es una invitación de compras. No es alta. Los zapatos hay buena vida. Hay buena vida. Yo quiero hacer compras. Bien, así las cosas. El punto es que yo voy con una perspectiva y el mercado también tiene una perspectiva y va a pasar algo. Va a pasar que algunos van a vender porque les van a ofrecer un precio igual o mayor que al que quieren vender y algunos vamos a comprar porque vamos a encontrar un precio igual o menor que estamos dispuestos a comprar. Y se van a cruzar las últimas dos parejas marginales. Y por fuera de ahí van a quedar los que no van a vender y los que no van a comprar. ¿Qué pasa entonces si yo fijo artificialmente un precio más alto? Si yo fijo artificialmente un precio más alto, muchos más quieren comprar, pero muchos menos quieren vender. Muchos más quieren comprar, pero muchos menos quieren vender. ¿Cómo se llama eso? Venezuela, escasez, pero es lo mismo. El hipócrita es la cola. ¿Cómo se resuelve? Yo fijo el precio en 100. ¿A 100 cuántos quieren comprar? Todos. ¿Cuántos quieren vender? 1. Hay 1 para todos. ¿Cómo se resuelve eso? Fácil. ¿Quién da más? No, eso está prohibido. Vamos haciendo cola. El primero que llega a la cola que gana.
Europa. La política agraria común. Fijemos el precio más alto para proteger a los productores. ¿Qué pasa? ¿Quién quiere? Vamos a fijar el precio en 300. 300. ¿Quién quiere vender? Todos estos y otros que no están aquí. ¿Quién quiere comprar? Uno solo. ¿Cómo se llama eso? Sobreproducción. Eso se llama, el gobierno tiene que comprar el trigo y de marzo. Aquí las cosas, cerramos porque no vamos a presentar este video. Aquí las cosas, la esencia del asunto es que la escuela austríaca es un paradigma, un programa de investigación, una teoría de conocimiento que se basa en el individualismo metodológico y que se sostiene en una teoría del capital que explica realmente lo que es el capital. El realismo de la escuela austríaca consiste fundamentalmente en partir del agente económico como el ser humano real, como lo que el ser humano realmente es, desarrollar modelos con la matemática, con los límites que la matemática realmente tiene, ¿okay? Y describir el capital como hasta ahora tenemos el mejor conocimiento de lo que el capital realmente es. Entonces, con el capital como realmente es, con el ser humano como realmente es, y con los modelos, con las limitaciones que realmente tienen, tenemos una pequeña probabilidad de describir y predecir un poquito mejor que con un agente que no existe, una teoría del capital que no describe el capital y un uso de la matemática que no toma en cuenta los límites del modelo matemático. Como ustedes notarán, la escuela austríaca es el programa de investigación científica de la economía que puede reclamar para sí el carácter del científico en superioridad a cualquiera de los paradigmas alternativos, y esto ha quedado demostrado no solamente en teoría, sino por el elemental testeo empírico de que cada vez que las escuelas de pensamiento, los paradigmas dominantes en la economía, no han podido explicar fenómenos impresionantes e impredecibles de la realidad, se han tropezado con que los modelos austríacos no solamente los predecían en teoría, sino que los explican como ocurre. La escuela austríaca predecía en teoría y explica perfectamente el colapso y la caída del socialismo real. La escuela austríaca predecía y explica la recesión, la estanflación y los procesos de ciclos económicos recurrentes. La escuela austríaca explica a la perfección por qué la gran modelación y el aparente éxito de los bancos centrales en la administración de los ciclos económicos terminó con una gran recesión totalmente inesperada, que para nosotros era muy esperada. Era evidente que se venía acumulando burbujas gigantescas que se están volviendo a acumular. Entonces, si tenemos un carácter explicativo mucho más amplio y un carácter predictivo superior, ¿cuál es la escuela del pensamiento económico que debemos estudiar para comprender mejor la economía? La neoclásica. Muchísimas gracias.